Hola, un saludo. Para mí es un placer poder brindarles un poco de información acerca del cáncer de tiroides y las razones del por qué se presenta, y mucho más aún con esta prevalencia mundial tan elevada e incluso en Colombia también. Una de las causas o de los factores de riesgo más importantes que se ha demostrado es el contacto con las radiaciones ionizantes. Un ejemplo, personal médico, pacientes en contacto constantemente con radiaciones ionizantes. Se demostró en la literatura con las radiaciones de Chernobyl en los accidentes nucleares que han habido pacientes que han tenido una prevalencia mucho más alta de tener cáncer de tiroides. Se ha demostrado que aproximadamente la persona que está en contacto con este factor de riesgo tiene 40 veces más posibilidades de tener cáncer de tiroides. A pesar de este contacto, solamente un porcentaje mínimo logra tener cáncer de tiroides relacionados a este factor de riesgo. Otra de las causas también importantes que sucedía o que ya ha ido cambiando es la deficiencia de las sales de yodo en la alimentación. Por eso es tan importante mantener una alimentación balanceada. Actualmente ese porcentaje ha disminuido mucho. Sin embargo, ha demostrado tener una causa muy frecuente o tener una causa directa en los pacientes que también presentan un bocio tiroideo, o sea, un agrandamiento de la glándula, y se evidenciaron cánceres de tiroides. También importantes son algunos síndromes de origen hereditario, como el síndrome de Cowden, el síndrome de Peutz-Jeghers, que son ciertos síndromes de diferentes patologías donde se ha evidenciado que el paciente tiene una mayor prevalencia. Hay un factor mínimo hereditario que ha también causado mucho estudio, que es el síndrome familiar para el cáncer de tiroides, no relacionado con otros tipos de cánceres de tiroides, pero solamente un 5% pudiera estar relacionado. También evidenciamos en esta era de la tecnología biomolecular y de los estudios basándonos en que el cáncer tiene un origen genético, los genes RAS que se han encontrado en los cánceres diferenciados de tiroides, variantes foliculares o cáncer folicular de tiroides, en el cáncer anaplásico, el PAX8, donde se ha demostrado una presencia importante. Otro gen importante, o ya que no hemos mencionado, es el RET. El gen RET está relacionado también a los cánceres papilares de tiroides, una alta frecuencia. Presentan en estos estudios histopatológicos, encontramos la prevalencia. Pero ¿qué resultado clínico tiene tener esta prevalencia? Que infieren mayor agresividad, mayor frecuencia en el cáncer de tiroides. Ese es el resultado final de saber este tipo de estudios biomoleculares. También encontramos el BRAF. El BRAF es un gen que incluso ya se hace previo a la cirugía. En algunas instituciones se hacen posterior a que el paciente tiene una resección quirúrgica. Y esto ayuda mucho porque en los estudios un gran porcentaje de literatura habla de una influencia, una agresividad en pacientes mayores de 60 años con enfermedad linfática regional. Asimismo, también la refractariedad al tratamiento de yodo, el cual estaría en una desventaja para nuestros pacientes, el que tengan esta mutación, ya que no tendrían un tratamiento de yodo muy efectivo. En el cáncer de tiroides, todas estas causas de riesgo, todas estas razones que les he mencionado, muchas veces son estudios retrospectivos, no son estudios en fase 3 donde se pueda confirmar de manera cierta. Sin embargo, son asociaciones y prevalencias que podemos encontrar en este tipo de cáncer. El cáncer diferenciado de tiroides suele ser asintomático y se presenta como un nódulo tiroideo. Por eso es que la mayoría de los casos diagnosticados son por revisiones médicas o consultas por diferentes enfermedades donde realizan muchas veces una ecografía de tiroides o observan un agrandamiento de la región central del cuello, por ende son enviados a una consulta especializada. Cabe resaltar que aproximadamente la prevalencia entre hombres y mujeres es mucho mayor en mujeres. Es aproximadamente de 3 contra 1 hombre afectado, o en porcentajes de 2:1. Son variaciones estadísticas, sin embargo, la prevalencia en mujeres es mucho más alto.
Eso con respecto a un nódulo tiroideo y a una enfermedad clínica controlable, local, con un tratamiento que puede ser efectivo y curativo. Pero también encontramos otro tipo de paciente donde el diagnóstico se hace por ganglios a nivel del cuello, que presentan una biopsia o una patología para cáncer de tiroides, donde vemos una masa de gran tamaño en muchos hombres relativamente y en mujeres, donde también presentan disfonía, alteración y cambio de la voz, dificultad para tragar, deformidad en el cuello. Entonces, cada caso debe ser evaluado por su médico especialista o de manera muy concisa y muy aguda para poder hacer un diagnóstico y brindar un buen tratamiento. La evaluación y el diagnóstico del cáncer de tiroides es muy sencilla, básica y efectiva. ¿Por qué hablo de estos adjetivos? Porque clínicamente podemos evaluar el cuello, evaluamos los niveles ganglionares, contamos con otra herramienta importante que es la ecografía. La ecografía tiene una alta sensibilidad y una alta predictibilidad, un valor predictivo positivo importante, mayor del 90%, cuando lo añadimos a una biopsia por aguja fina para poder diagnosticar los cánceres diferenciados de tiroides. Por ende, muchas veces no necesitamos estudios adicionales, sino que con estos básicamente podríamos resolver muchos problemas con respecto a las dudas del paciente que presenta. Pero tenemos otro escenario importante, que es el cáncer localmente avanzado de tiroides. Ahí entra en juego otro tipo de estudios basados en la clínica, basados en los estudios endoscópicos y en los estudios de imágenes. Podemos ver que en los estudios endoscópicos está el estudio nasolaringoscópico con video, donde podemos evaluar la motilidad de las cuerdas vocales, la broncoscopia si es un cáncer muy agresivo y evalúa la tráquea con ciertos grados de invasión. Podemos encontrar también la endoscopia para el tracto aerodigestivo, donde podemos también encontrar evaluación del esófago y la invasión de este cáncer, así como también los estudios de imágenes, la tomografía, donde evaluamos los niveles ganglionares, extensión del tumor y poder tomar una decisión importante a la hora de resolver un problema. Existe una clasificación llamada Bethesda donde nos da un patrón para realizar un procedimiento o un plan de trabajo. Tenemos 6 grados, el primer grado es insuficiente y el 6º grado una alta sospecha o cáncer diferenciado de tiroides. Basado en estos estudios y en estos estudios, voy a empezar de nuevo, ¿Qué tratamiento? Listo. En el cáncer diferenciado de tiroides, técnicamente en el nódulo tiroideo, posterior a evaluar la citología que ya hemos tomado por ecografía, decidimos un tipo de tratamiento. Quiero recalcar que el tratamiento del cáncer de tiroides estándar es la cirugía. La complejidad del tipo de cirugía depende de la evaluación de los estudios y de lo que se decida con el paciente, que principalmente es lo más importante, la opinión del paciente. Puede ser tiroidectomía total, hemitiroidectomía, vaciamiento o disecciones de cuello con cánceres avanzados o localmente avanzados en el cuello. Entonces, el tratamiento es muy complejo. Sin embargo, aparte de la cirugía, también encontramos la ablación con yodo o el tratamiento con yodo, que es muy importante porque ayuda a consolidar un tratamiento quirúrgico. Eso quiere decir que sinergizan un tratamiento y evitan enfermedad microscópica residual después de la cirugía.